Muy buenas tardes, un gusto cordial estar de nuevo con ustedes después de algunas semanas de ausencia. El día de hoy tenemos una interesante ponencia que viene a cargo del señor Cristian Víctor Lizarazu Gutiérrez de Bolivia. Voy a presentar a don Víctor y contarles que él es un filósofo de las ciencias, por lo tanto sus áreas de trabajo son la epistemología y en los problemas del conocimiento. Profesionalmente, don Cristian es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Aquino de Bolivia y también es magíster de Ingeniería Financiera por esta misma universidad, la Universidad de Aquino de este país, Bolivia. Tiene también, además, algunos diplomados, como el diplomado en Administración y Estrategia Gerencial de la Universidad de los Andes. Es diplomado también en Gestión de Proyectos por la Universidad del Valle, ambas universidades de Bolivia. Y tiene también un curso, un diplomado en fundamentos epistemológicos, filosóficos y teoría del conocimiento con el CIDE Ecuador. Actualmente es el encargado nacional de proyectos del Banco Prodem. Dejo con ustedes a Cristian Víctor Lizarazu Gutiérrez con esta interesante ponencia que se llama Filosofía de la Tecnología. ¿Qué clase de cosas son las redes sociales? Cristian, adelante. Muchas gracias. En primer lugar, recalcando el agradecimiento a Juan Patricio, a Merardo, por la oportunidad del espacio, al Seminario Internacional de Filosofía, Ciencia y Humanidades. Y en este caso, por haberme brindado este espacio, que espero pueda ayudarnos a abrir algunas pequeñas líneas de investigación futura y actual. El tema en concreto se ciña a una pregunta dentro de un área, ¿no? Un área de la filosofía. Tal vez en algunas instancias, países o regiones aún no muy explorada. Es la filosofía de la tecnología que se pregunta en este caso, ¿qué clase de cosas son las redes sociales? Empecemos. ¿De qué se va a tratar esta ponencia, esta investigación? Pues de la cuestión de las redes sociales desde un punto de vista ontológico, estableciendo sus relaciones con el campo de la filosofía de la tecnología. Para ello ahondaré en el planteamiento de una definición que responde a la pregunta, ¿qué clase de cosas son las redes sociales? Voy a finalizar con algunas conclusiones y esperando abrir algunas líneas de discusión para profundizar la temática y, ¿por qué no?, algunas aperturas para posibles colaboraciones que sigan ahondando en esta temática. De manera introductoria, solo menciono esto para poner en contexto el cuerpo principal de esta investigación. Se basa en un artículo que publiqué en mi país, en Bolivia, y que luego pude también compartirlo en otra instancia, ¿no? En algún grupo latinoamericano de epistemología. Y a raíz de esta oportunidad, revisando algunos de los presupuestos, me ponía justamente en la discusión conmigo mismo sobre el desarrollo mismo de estas líneas en cuanto a su posible mejoramiento y perfeccionamiento. Es en base a eso que he podido añadir algunos elementos que me han parecido relevantes, ajustar algunos otros, pero también voy a comentar esto en las conclusiones, poner algunas dudas que me surgieron. Esto es propio justamente del abordaje y del enfoque que quiero darle y que paso a detallar a continuación. Vamos a hablar de una descripción concisa de lo que implica y es la filosofía de la tecnología. Primero, vamos a identificar el concepto fuerte y el elemento sobre el cual se analiza y se reflexiona. Este es el de la tecnología. La tecnología podemos verla como una rama del conocimiento que se ocupa de diseñar artefactos, procesos de orden artificial y que son soportados por el conocimiento de la ciencia aplicada, así como de la normalización y el diseño de la acción humana. O como Quintanilla diría, son sistemas de acciones, inclusive en lugar de sistemas de artefactos, porque involucran a cómo el ser humano transforma
adapta la realidad, la naturaleza, para unos fines, en este caso sí, utilitarios, a diferencia del objetivo de la ciencia, que es el conocimiento como tal de la verdad acerca de esa naturaleza o la realidad en la cual vivimos. Por tanto, la filosofía de la tecnología a nivel general se enfoca en el estudio ontológico, en este caso nos centraremos mucho más en este aspecto, pero también epistemológico y ético de la tecnología, es decir, de estos sistemas de acciones, ¿no? De este conjunto de artefactos y procesos que ayudan a construir, a transformar la realidad. Entonces, la filosofía de la tecnología incluye a la filosofía de la técnica. En algunos casos hay algunas diferenciaciones. Esto ya viene para otra temática, porque bien podríamos hablar de qué se ocupa, qué es y cuáles son los grandes temas de la filosofía de la tecnología en una sesión aparte, ¿no? Esto merece un campo mucho mayor. Por eso en este caso me refiero a una descripción concisa. Y lo que se establece es puntualmente que la tecnología, según en este caso el enfoque que yo adopto, siguiendo a Mitcham, presupone la técnica. La técnica entendida como el conjunto de procedimientos puestos en práctica para obtener un resultado determinado. Y bueno, estas conforman las formas primordiales justamente de esa acción humana. En algunos casos, tal vez yendo muy a detalle, algunos como Martín Jiménez harán una distinción todavía válida entre lo que es la técnica y la tecnología, manteniendo títulos como filosofía de la técnica y la tecnología. U otros, incluido a Quintanilla, eh, más bien hará el ejercicio inverso. Considera las tecnologías como una técnica y por tanto habla de una filosofía de la técnica en general, pero que se equipara con una filosofía de la tecnología. Como vemos, al ser un campo que todavía va especializándose, primero tiene que de algún modo eh, justificar el área de la cual se va a encargar. Pero en este caso, siguiendo a Bunge, nos vamos a ceñir en el estudio ontológico, epistemológico y ético de la tecnología, entendiendo la tecnología como las técnicas que utilizan los descubrimientos de la ciencia para transformar la realidad. Por tanto, ya suponen y presuponen a las técnicas. Algunas precisiones más acerca de la filosofía de la tecnología. Obviamente, forma parte del corpus del desarrollo reflexivo el poder identificar qué es, cuáles son sus ejes problemáticos, cuáles serán sus horizontes, sus propósitos e inclusive para qué sirve. Porque como comentaba, a diferencia tal vez de algunos otros eh, ejes del filosofar, sí está muy de la mano con el tema de del utilitarismo. Por eso en algunos casos estará muy vinculado al aspecto de la filosofía práctica, ¿no? Siguiendo los hilos con la filosofía moral y la política. Andaremos en ello un poco más en lo que sigue. Pero lo que quería establecer es que también una diferencia fundamental entre las técnicas artesanales y las tecnologías modernas reside más que en la estructura o el contenido de las mismas, en su dinámica, en lo que podríamos llamar la lógica de su desarrollo siguiendo a Quintanilla. ¿Por qué puntualizo esto? Porque ya aterrizando un poco más, en el caso concreto de las redes sociales, algo que interesa mucho es reflexionar acerca de qué son las redes sociales, pero qué van siendo a medida que se desarrollan. Haciendo un breve paréntesis, hay una escena, ya forma parte de la cultura popular, de la película sobre la creación de Facebook, que es red social, y hay una escena en la cual están discutiendo sobre cuál será el futuro de ese emprendimiento. El personaje que encarga al creador, a Zuckerberg, en un momento dice, pero aún no sabemos qué es, ni lo que puede ser. No le metamos aún publicidad y esos otros temas. Y en muchos de los desarrollos actuales sobre productos tecnológicos y digitales, que es un área en la cual trabajo en proyectos de manera directa, se asume ya como un método el poder explorar y experimentar qué va a ser un determinado producto.
no se lo define a priori, sino en un continuo testeo con el que será el posible consumidor. De algún modo podemos ver algunos ejemplos de eso en las mismas redes sociales. Una vez más, en el caso paradigmático, simplemente que también tiene que ver con el uso generacional que le damos a las redes sociales. Y en el mío es como la primera de uso es Facebook. Al principio era pues evidentemente algo mucho más personal y de relacionamientos y de conexiones con personas que uno conocía o que inclusive quería conocer. Pero ahora utilizamos esa plataforma, esa aplicación, esa red social para informarnos, para saber del mundo, para recurrir a dónde vamos a ir a comer, cuáles son las ofertas para estudiar. Y además hemos visto las tremendas implicaciones que tiene también en los temas políticos e incluso de la configuración de las ideologías. Por tanto, es un punto no menor el identificar que algo que justamente las identifica las tecnologías como las redes sociales es la lógica de su desarrollo, ¿no? De cómo van siendo, cómo se van reinventando y cómo se adecúan y en algunos casos transforman también el tema de las relaciones sociales. Pero ya siguiendo la línea de aterrizaje, el enfoque más preciso que le voy a dar al tema de las redes sociales se marca en lo que Bray denomina la filosofía de la tecnología contemporánea. Esta está orientada a la clarificación analítica de conceptos y teorías, describiendo más que evaluando las tecnologías y su funcionamiento, pero ocupándose de tecnologías específicas, comprendiéndolas como productos contingentes de un amplio y heterogéneo abanico de factores que incluyen aspectos sociales. Resume un poco lo que mencionaba, pero aquí la diferencia es relevante porque, en primer lugar, en un aspecto más epistemológico y teórico, la filosofía de la tecnología bajo este enfoque de ser contemporánea y más de la mano de la tradición analítica, se va a centrar en el tema de los conceptos y ocupándose de tecnologías específicas. Vale decir, en este caso, las redes sociales. Podría ser otra línea de investigación que tal vez discutiremos al final de otras tecnologías como el blockchain o la inteligencia artificial. Por tanto, como un tema lingüístico, pero también epistemológico, no venía al caso hablar de una filosofía de las redes sociales, sino de la filosofía de la tecnología que en este caso se ocupa de un tema, de un ente, de una entidad concreta, este producto, el de las redes sociales. Complementando esto, el otro enfoque que de manera complementaria se le podría dar ahondando el desarrollo y el debate es el que Bray también menciona, la otra, llamémoslo así, clasificación de la filosofía de la tecnología clásica. En este caso, comprendiendo un poco más el enfoque crítico social, con autores que irían desde Ortega y Gasset hasta Heidegger y Habermas y otros. En ese esquema también, y forma parte ya de uno de los elementos dentro de la filosofía de la tecnología sobre cuál enfoque sería el más apropiado, ¿no? Quintanilla, por ejemplo, igual habla de una clasificación de enfoque sobre el que podría ser metafísico y antropológico, siguiendo autores como Llull. Otra vertiente sería, o otra orientación, la del enfoque crítico-ético, siguiendo a Habermas y un poco la escuela crítica, y una más epistemológica, ¿no? Siguiendo a Landau y la tradición más analítica. En este caso, pues nos vamos a centrar más en esos temas concernientes a este enfoque y esta orientación analítica. Esto como un tema más global que nos va a ayudar a aterrizar y saber cuál es la justificación de la definición que proponemos para decir qué son las redes sociales. Ya entrando a lo que es la conformación, en este caso semántica y conceptual, de la definición de redes sociales desde una línea ontológica, vamos a utilizar justamente estos conceptos fundamentales como un marco general, el marco macro. Los definamos de alguna manera.
Ontología. ¿Cómo lo vamos a entender? Como la rama de la filosofía que estudia las características más generales de la realidad, tales como la existencia real, el cambio, el tiempo, la causalidad, la mente y la vida. Obviamente aquí hablaríamos del ente en cuanto a ente y de qué clase de entes podríamos estar hablando en los distintos aspectos de la realidad que nos concierne, ¿no? Incluso hablaríamos de otro tema, de la diferencia entre lo artificial y lo real, incluso desde siguiendo algunas pautas de Aristóteles hasta la fecha. Pero como marco general, pues vamos a verlo como justamente las características más generales de la realidad, del ente en cuanto a ente. La categoría, un concepto extremadamente amplio que indica expresiones sin enlace o términos últimos que designan posibles grupos de respuestas a ciertos tipos de preguntas. Expresan flexiones o casos del ser, géneros supremos de las cosas. En este caso, de manera, llamémoslo así, útil, nos ayuda el tema de que es un concepto extremadamente amplio, ¿no? Un marco general a través del cual vamos a ir aterrizando y convergiendo en algo mucho más concreto, o que en algún caso abarca y engloba como un conjunto a lo que participa dentro de él. Y en esa escala, lo que participa dentro de él sería una clase. Esto es una serie, grupo, colección, agregado o conjunto de entidades, llamadas miembros que poseen por lo menos una característica común. Esto ya forma parte inclusive de lo que podríamos entrar al tema de la lógica, ¿no? Y los viejos dilemas de las clases y los grupos. Pero como un concepto que abarque y que englobe cuáles van a ser los agregados que lo componen, nos ayudan a la clasificación y en este caso a la dilucidación de un concepto, y este concepto es el que vamos a proponer. Dentro de las clases que pueden existir, pues pueden existir también cosas, ¿no? Las cosas son las entidades individuales y en particular las existencias materiales individuales. Las cosas son diferentes de los constructos o los conceptos, añadía Bunge. Pero, bueno, él le daba de algún modo, bajo su teoría ficcionalista de los entes lógicos o matemáticos, por ejemplo, una realidad un poco sui generis, ¿no? El enfoque que en este caso tenemos es de que las cosas en último término, sin caer tal vez en el reduccionismo, llegan a ser o tienen una base material o natural. Este es el abanico de conceptos fundamentales que nos ayudan justamente a ir desglosando lo que sigue. Como un elemento, como un input para justamente definir y categorizar los elementos que van a componer nuestra definición de red social, pues no podía ser de otro modo, vamos a optar por tomar en cuenta como base la definición básica de redes sociales, que en este caso la encontramos pues en la Real Academia de la Lengua. Es un poco extensa, pero vale para que justamente podamos analizar qué es lo que vale la pena mantener, qué habría que añadir y qué inclusive había que quitar, para de algún modo identificar, voy a utilizar en este caso ya el término de esencia o sustancia, pero como un sustrato que hace que su significado sea coherente con lo que vemos en la realidad, con una construcción semántica que sirva como puente real. Y en este caso, vamos a la definición básica que vemos de redes sociales es que son un servicio de la sociedad de la información que ofrece a los usuarios una plataforma de comunicación a través de Internet para que estos generen un perfil con sus datos personales, facilitando la creación de comunidades con base en criterios comunes y permitiendo la comunicación de sus usuarios, de modo que pueden interactuar mediante mensajes, compartir información, imágenes o videos, permitiendo que estas publicaciones sean accesibles de forma inmediata por todos los usuarios de su grupo. Si de algún modo nos centramos en esta definición, bueno, por lo menos en mi perspectiva personal, la veo más como una descripción, ¿no? De cómo se usa, de cómo funciona, no tanto en el fondo de lo que es. Y por eso el enfoque es una definición ontológica de lo que serían las redes sociales. Para ello, en primer término, vamos a extraer los que consideramos los componentes primordiales de esta definición básica para evaluarlos y categorizarlos. Entonces,
Vamos a extraer lo siguiente, bajo algunos criterios. Primero, ¿cuáles identificamos como los que serían los componentes desechables de esa definición básica? Son aquellos que hacen alusión a las descripciones de accesos y manejo. En este caso, dado que de acuerdo a la misma evolución y mejora tecnológica, estos pueden variar con facilidad. Esto quiere decir que los dispositivos que soportan a estas otras cosas que son las redes sociales, tales como los celulares, dispositivos móviles y demás, pueden ir evolucionando y en el caso que queramos acceder a estas redes sociales, ya podemos acceder como actualmente se hace, ya sea por una clave, por nuestra huella digital, por el iris del ojo, por alguna instrucción verbal de reconocimiento de voz o algunos otros que aún desconocemos. Pero no son de algún modo, en este caso, relevantes para describirnos qué es lo que en el fondo está del aparato, ¿no? ¿Qué es la red social ontológicamente hablando? Pero sí identificamos algunos componentes primordiales, como el de la información, en este caso descrita como un proceso de dar forma sustancial a una cosa. También el de plataforma de comunicación, que en este caso lo definimos como un sistema técnico que sirve para informar y generar interacción entre los miembros de una comunidad determinada. Y evidentemente Internet, que ha hecho posible estas nuevas tecnologías, que es la red informática mundial descentralizada formada por la conexión directa entre ordenadores mediante un protocolo especial. Pero además, y esto es relevante, el tema de la inmediatez. Sucede enseguida, sin tardanza y sin interposición de otra cosa. Entre comillas, el ser humano, al estar en una red social, está interactuando en la inmediatez. Y este concepto repercute en su propia forma de vida, inclusive en elementos cognitivos, que tienen igual una base material, ¿no? Van transformando internamente algunas interconexiones semánticas de uso lingüísticas y sinápticas. Y algunos componentes secundarios o de carácter auxiliar que identificamos más que todo el de interacción, descrito como el fenómeno que sucede cuando dos cosas interactúan. Dos cosas concretas interactúan sí y solo sí, cada una de ellas actúa sobre la otra. En el caso de las redes sociales, como individuo usuario pongo material, de ese material se alimenta la red social, sus algoritmos y me devuelven otra cosa. Y esto puede hacerse en un feedback de retroalimentación, ya sea negativa o positiva, eh, para decir una exageración casi infinita. Pero también consideramos que hay algunos otros que no se contemplan en esa definición básica y que son necesarios añadir, como el de organización, visto como una ordenación basada en una arquitectura y estructura intrínsecas. El del ordenador o computadora, ¿no? Lo que soporta, el elemento material visualmente más identificable. La máquina electrónica capaz de realizar un tratamiento automático de la información y de resolver con gran rapidez problemas matemáticos y lógicos mediante programas informáticos. El del software, el programa computacional que cuando es ejecutado mediante instrucciones provee los resultados, funciones y desempeño esperado que operan con estructuras de datos que permiten a los programas manipular adecuadamente información y utilizar información descriptiva ya sea en papel o en formularios virtuales que describen el funcionamiento y uso de los programas. Esto último es muy importante porque los programas o los softwares son al final de cuentas representaciones o materializaciones de ideas, ya sean que estas ideas se hayan descrito en un papel o ya en el mismo código que se ejecuta. Hay un texto que habla sobre el espíritu del mundo de Silicon Valley, extrapolando algunas reflexiones filosóficas con cómo es que los desarrolladores de los programas visualizan su trabajo y su tarea ante el mundo, ¿no? Hace una extrapolación el autor, eh, como si el espíritu hegeliano de la historia y el fin último estuviera en este caso en Silicon Valley como el epítome de la generación de ideas. Pero lo que voy es que en algún momento uno de los grandes programadores, que además era un lector asiduo y estudioso de Heidegger, menciona que veía en el acto de programar el evento, el suceso,
el suceso de la verdad que Heidegger hablaba. Es decir, que él, a medida que iba programando, sentía la intuición de ir por un camino correcto o por uno incorrecto solamente a medida que avanzaba, a medida que de algún modo veía plasmada su idea en el código. Es decir, en algunos casos, los programadores, aquellos que, como en este caso, forman parte de cierta élite, ya sea para bien o para mal, están también tratando de reflexionar más allá del tecnicismo o de la operativa técnica de programar sobre qué involucra esta, llevándolo incluso a la metafísica. Pero consideramos, en este caso, considero que eso hay que darle obviamente una vuelta más. No se puede caer en una metafísica ingenua tampoco, añadiendo que podrías estar programando según un llamado metafísico y una visión de esencias, que en último caso podría responder a un diseño catastróficamente eh, o un diseño con resultados catastróficos para la humanidad, pero con muchos resultados económicos o utilitarios. Pero esto lo ponía entre paréntesis porque al final de cuentas muchas ideas pueden surgir en el papel, hacer códigos en el papel, secuencias lógicas y llevarlas justamente a esta otra plataforma. Es decir, están formando parte de una secuencia material del mundo. No se están dando los resultados o las elaboraciones en un mundo paralelo o artificial o platónico, a pesar de que se pueden hacer referencias al mundo platónico de las ideas puras cuando se programa en matemáticas o en la lógica de programación. Y siguiendo de algún modo bueno, a posturas como las de Gustavo Bueno, hay pues grafos que se utilizan como inputs, que son grafos que se escriben materialmente, como inputs para que la máquina igual los reciba. Todo dentro de una base material. Entonces, como segundo punto, vamos a categorizar los componentes que hemos identificado, ¿no? Para seguir el hilo. De esta definición grande, habíamos tratado de extraer algunos componentes, eliminar algunos y añadir algunos otros. Los primordiales: información, plataforma de comunicación, internet e inmediatez, además de un auxiliar que sería el de interacción. Los que consideramos que hay que añadir: el de la organización, el de ordenador o computadora y el de software. Estos nos ayudan a poder hacer en este caso vamos a ir de lo particular a lo general, tomando en cuenta la definición de Bunge sobre las categorías, ¿no? Conceptos extremadamente generales, de llevar la información a una categoría. En este caso, definimos a la información como una plataforma de comunicación y software, y en este caso la vamos a categorizar como informática. La informática, por su parte, será entendida como un conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores, ¿no? Es la secuencia, los pulsares de la energía o de la electricidad que se dan en los circuitos dentro de estructuras físicas, los chips, los ordenadores, que hacen que luego la programación que le ponemos den los resultados que nos muestran las pantallas. El otro componente que habíamos identificado era el de organización y ordenador. Este lo vamos a categorizar como estructura. Estructura entendida como una configuración, un complexo y conexión que designa un conjunto de elementos entre sí o cuyas partes son funciones unas de otras. Estructura es función de sistemas relacionales. Es lo que le da de algún modo, llamémoslo así, la plataforma para que un sistema pueda ser real. En este caso estamos hablando de estructuras físicas, ¿no? Ya sean los cables que conllevan tecnologías de fibra óptica hasta los computadores en los cuales se programa y por ende se puede tener acceso y ver e interactuar con las redes sociales. Continuamos con el tema de la categorización. Uno de los componentes que habíamos identificado era Internet e interacción. En este caso lo vamos a categorizar como un sistema técnico no estático.
porque es dinámico. Los sistemas técnicos son sistemas artificiales y difieren de los naturales en que son materializaciones de ideas o diseños, lo que habíamos estado comentando. Todo sistema técnico, en este caso, sistema de acciones también podríamos mencionar, siguiendo aquí en Quintanilla, pues responden también a, a los diseños previos. Y en el diseño previo, en este caso, como diría Steve Jobs, involucra ya a la función. En el diseñar ya le estoy dando la idea primordial de cómo va a funcionar tal o cual cosa. El tema de las redes sociales, tal vez ahondemos en ese aspecto, eh, mucho más en su etapa de madurez, después de haber experimentado los primeros años, pues nada está hecho al azar, ¿no? El otro componente que habíamos identificado es el de inmediatez, lo vamos a categorizar como tiempo real. El tiempo real se le ha entendido como la ejecución de las posibilidades mensurables del movimiento, aquello que se puede medir, en este caso, utilizando los relojes, ya sean los atómicos o los, entre comillas, normales, vamos a poder identificar cuál sería lo mensurable, ¿no? Aquello que se va moviendo. Y específicamente en las redes sociales, pues todo va siendo dinámico. Muchas veces es efímero y en algunos casos, pues se hace eterno también. Hay, en el caso de la percepción humana, distorsiones. En el caso del programa real como tal, sigue una secuencia, ¿no? Un movimiento que simplemente va como un segundero avanzando en el reloj. Pero bueno, entonces, habíamos identificado, sacando de esos componentes, a estas categorías: informática, estructura, sistema técnico y tiempo real, ¿no? Habíamos venido desde los componentes. Tenemos, por tanto, las categorías de informática, estructura, sistema técnico y tiempo real. De acuerdo a estas categorías, es que vamos a tratar de proponer una definición. Y en este caso, la definición concreta, desde un enfoque ontológico de red social, es la siguiente. Las redes sociales son estructuras dinámicas, que involucra la combinación entre estructura y sistema técnico, compuestas por lenguajes formales que designan diseños. Es decir, los diseños que habíamos hablado, las ideas que pueden venir desde el papel, para que el agente computadora pueda procesarlos, tienen que contener una lógica en su lenguaje, y esta generalmente es la lógica de programación, lógica matemática. Compuestas por lenguajes formales que designan diseños, la idea del diseño, cómo va a funcionar y a qué va a responder y cuál es su propósito. Específicamente computaciones, que son los cálculos que se dan y que hace el computador. Está haciendo un cálculo sobre cómo se va a definir el diseño, la computadora en los bits. Está constantemente la computadora, que es un efecto, que es un objeto material, un producto material, interactuando internamente con los otros mecanismos para que nos muestren determinada pantalla. Estas computaciones, pues, permiten una interacción en tiempo real entre un agente humano y un ordenador que soporta materialmente el flujo de información dentro de dichas estructuras. Una vez más, las redes sociales son estructuras dinámicas compuestas por lenguajes formales que designan diseños, específicamente computaciones, que permiten una interacción en tiempo real entre un agente humano y un ordenador que soporta materialmente el flujo de información dentro de dichas estructuras. Es decir, estamos tratando de zanjar aquí y delimitar que no existe un mundo virtual diferente al mundo material. Todo se da en la continuidad del mundo material, inclusive aquello que parece ser virtual, como serían las redes sociales. Ahondando un poco más, tenemos, por lo tanto, en el desglose de la anterior propuesta, que ontológicamente las redes sociales sí tienen una existencia real, que está dada justamente por los componentes materiales y de la programación, la plasmación gráfica de las ideas que la vemos constantemente en los computadores, que son como el soporte.
Al ver un computador, obviamente este igual se refleja, ¿no? La luz que refleja y determinado color hacia nuestro iris y hacia nuestro ojo. Es decir, responden a las mismas leyes físicas plasmadas, aunque sea en un computador, con las cuales vamos a interactuar como seres humanos. Por tanto, ontológicamente sí tienen una existencia real. Son programas de computación. La categoría que las designa es la clase, es el de las cosas reales. La categoría que las designa es la de las la de las cosas reales, perdón. Entendiendo que justamente tienen una existencia real. Como cosa real pertenecen a la clase de los sistemas informáticos y como entidades individuales o cosas son sistemas artificiales abiertos posibles gracias a las leyes de la física y a la función de relación entre ideas y diseños con programas computacionales, soportados por ordenadores mediante la interacción hombre-máquina en tiempo real. Al inicio les había comentado sobre la revisión de este mismo trabajo y sobre algunas dudas que me habían surgido. Y justamente aquí, mientras las voy explicando, de algún modo se me abre más que la duda, tal vez la posibilidad de incluir un poco más el aspecto de lo que sería la composición química, que hace el basamento material para que los programas computacionales puedan existir. Quizá es algo para añadir. Pero bueno, de manera sintética, entonces diremos que, tomando en cuenta este desglose, una red social es un programa informático que tiene una función general de orden relacional entre grupos humanos. Y aquí cabe mencionar el otro aspecto de la filosofía de la tecnología, que también se da en la filosofía de la ciencia, que es el factor valorativo o normativo. En el caso de la filosofía de la ciencia ya se toma como base el valor del conocimiento de la verdad, el del conocimiento científico. Nos orientamos a poder estructurar los programas de investigación y hacer la misma reflexión en torno a este valor o a este valor normativo que es el de conocer. En el caso de la filosofía de la tecnología, este tomaría como este valor la utilidad para el ser humano. Habíamos visto que nos ocuparíamos de estos sistemas de acciones, los cuales transforman la realidad. Pero esta realidad tiene que hacerse conforme a las necesidades que tienen los seres humanos. Y aquí entra justamente el factor de eficiencia. Y el otro que fácilmente luego se va ligando al ámbito de la reflexión moral, ética, y que tiene sus, obviamente, implicancias político-económicas. Es decir, la red social como tal no es su fin en sí mismo. El ser humano ha puesto ahí un canal intermedio para poder interactuar con él mismo, pero este canal puede de algún modo ser utilizado obviamente de forma negativa o positiva. Y aquí abro este otro paréntesis que es el de la valoración de la tecnología como tal. Muchas corrientes, tomando en cuenta la del mismo Bunge o incluso a Jesús Mosterín, nos hablan de la tecnología como algo neutral, a lo cual el agente que la utilice le daría el valor negativo o positivo, usarla para el bien o para el mal. Pero es otro de los elementos que me causaban duda. Yo considero ya ahora, y trabajando con mayor hincapié en productos digitales, en su conformación y diseño, que ya tienen pues muchos de los diseños una carga de sentido de lo que va a ser útil. Es decir, no los diseñamos con neutralidad, con un objetivo neutral. Los diseñamos pensando en que van a solucionar algo o que van a afectar de alguna forma esa realidad en la cual vivimos. Por tanto, se abre aquí la interrelación, una vez más, con el aspecto crítico-ético, que en el fondo, el mismo enfoque que hemos adoptado de la filosofía de la tecnología contemporánea, pues evidentemente nunca lo va a descartar. Siempre lo va a poner sobre la mesa, pero bajo el enfoque analítico. Y en esta cuestión es el de tomarlo justamente
como una hibridación que nunca nos deje mirar solamente el tema conceptual o analítico como una esfera cerrada sin que tenga una interrelación con lo que va a ser sus implicancias de diseño, de función y al final de transformación de la realidad. Entonces, esta síntesis de la definición de ver a las redes sociales como un programa informático que tiene una función general de orden relacional entre grupos humanos no está de más. Ahora, ¿por qué considero que sería importante, aunque sea un poco, este conocimiento y esta definición? Pues porque sitúan el tema de las redes sociales dentro de la indagación filosófica, propiamente, y lo que le corresponde a la filosofía de la tecnología, como había mencionado, ¿no? Siendo rigurosos en el entendido de que la filosofía de la tecnología puede ser comprendida también como una reflexión de segundo grado, que se imbuye y que parte del conocimiento ya existente y dado que ha hecho posible que las redes sociales existan, es decir, la informática, entre comillas, la ciencia de la computación y los otros elementos igual que la conforman, ¿no? Que pueden ser desde el diseño, bueno, como decía Herbert Simon, las ciencias del diseño, incluidas además los aspectos políticos, económicos y culturales que la imbuyen, que la ayudan a diseñar. Por tanto, es una reflexión de segundo grado sobre estos sistemas de acciones humanas, ¿no? Pero es una reflexión de primer grado en cuanto a las formas en que nos representamos formalmente, de manera sistemática, más o menos hecha o deficiente, el cómo son y qué son estos sistemas de acciones. Y de manera complementaria, es importante también mencionar que como resultado o como un aspecto evaluativo complementario a lo que hemos mencionado, lo que sucede en las redes sociales no sucede en un mundo aparte de virtualidad malentendida. Las redes sociales son construcciones humanas en tiempo real a través de tecnologías específicas sobre una base material que deben cumplir las leyes de la física. Todo el quehacer humano sucede en el mundo real o dentro del megaconjunto de cosas reales. Esto incluye la interacción hombre-máquina y la concretización de programas computacionales que surgen de ideas previas. Además, como sociedad humana debemos tener en claro que el sentido teleológico de las redes sociales es el de servir como medio de comunicación e interacción humana de carácter regional o limitado. Es decir, su aparente virtualidad incluyente no debe suplir la interacción global humana, sino que debe ser utilizada con discreción y educación. Este aspecto, por ejemplo, si me permiten, a veces es visto como ya una perorata, ¿no? El de poder utilizar, de qué forma la utilizas a la red social. Pero en el entendido inicial, y ya parece casi de sentido común, el que vislumbramos que las redes sociales tienen un sentido teleológico de servirnos como medio de comunicación, nada más, y que no son el fin de la vida de un ser humano. El recolectar elementos, relevarlos y ponerlos, y que el resultado final es exhibirlos en la red social o existir solo a través de la red social, es lo que debemos seguir y continuar recalcando. Evidentemente, no es una cuestión solo de clase social, inclusive de generación, porque tiene efectos en el cerebro eh, cada vez que los usamos que a veces no llegamos a comprender. O si los comprendemos, inclusive estos no son suficientes para que dejemos de usarlos de manera irresponsable. Los elementos éticos, políticos, económicos y sus incidencias pues son parte de otro conjunto de reflexiones que tal vez podemos continuar o que forman parte de un debate mucho más crítico, ¿no? Pero que si no toma en cuenta los hallazgos de una reflexión que considera los ontológicos y epistemológicos de estas tecnologías, igual estamos pues caminando sin pasos firmes. Por tanto, algunas conclusiones a las cuales he llegado se ciñen en lo siguiente. La tecnología se ocupa de diseñar, evidentemente, artefactos y procesos de orden artificial
Las redes sociales son sistemas artificiales, por tanto, la filosofía de la tecnología puede estudiarlas porque le concierne el estudio ontológico, epistemológico y ético de la tecnología, en este caso de las tecnologías, ¿no? Y la filosofía de la tecnología podría justamente, más que hacer, a diferencia de algunos otros aspectos y de corrientes doxográficas, que más que todo se dedican a comentar el trabajo de uno, el trabajo de otro, sí encargarse de temáticas, ¿no? De temas concretos y de entes concretos, estos entes tecnológicos. Además, es importante desglosar una jerarquía conceptual para ahondar en la ontología de las cosas susceptibles de estudio por parte de la filosofía de la tecnología. Ello implica, como hemos hecho o intentado hacer, traspasar las nociones comunes de significado para términos afianzados en el ideario y léxico de la sociedad y avanzar de un saber acerca de cómo manejar una red social a un saber que clarifique qué es en el fondo una red social, ya que al tratarse de un elemento tecnológico está inmerso el carácter de utilidad que se le debe dar. Y aquí ya dentro del campo empresarial, evidentemente, toca las formas de concebir el mismo conocimiento, ¿no? Como el saber qué, el saber cómo. Y vistos desde la filosofía de la tecnología, pues habría que hacer un compendio sistemático para ver cómo se van moviendo para obtener mejores resultados. Porque una vez más, algo que va a caracterizar a estos entes es su aspecto de valor, su aspecto utilitario. Y dentro de lo anterior, también algunas posturas analíticas consideran que la filosofía también puede imbuirse de conceptos como el de ingeniería conceptual, que implican que el sujeto de conocimiento no sea un mero receptor o un agente pasivo, que solamente reciba o registre los elementos del mundo, no que espere a que simplemente con la observación se le vea dada una esencia, por utilizar algo de Husserl, sino que sea capaz de hacer esta especie de ingeniería conceptual, que es armar una especie de árbol semántico de significados e interrelaciones que sean coherentes con el campo de conocimiento en el cual se mueve, para que sea un agente de conocimiento más activo. Ese también puede ser un elemento importante en el caso del ámbito de la filosofía de la tecnología y cuando nos ocupemos de entes como las redes sociales u otros. Entonces, de manera concluyente, de algún modo, la pregunta, ¿qué clase de cosas son las redes sociales? La respondemos del siguiente modo. Las redes sociales son entidades y funciones artificiales propias de ordenadores capaces de utilizar programas informáticos que siguen las leyes de la física y que permiten la interacción y flujo de información entre grupos humanos. Por tanto, pertenecen a la clase de los sistemas informáticos y están dentro de la categoría de cosas reales existentes. Como había mencionado y adelantado también, al revisar y en este caso plantear una segunda versión de esta investigación que queda abierta igual para su perfeccionamiento o ampliación, hay algunas líneas importantes que se podría continuar, complementarias o simplemente ya de otro grado o de otro orden. Hacía preguntas como que, ¿cuáles podrían ser algunas perspectivas y líneas, aquellas que podrían preguntarse sobre si existe un mundo virtual o, en este caso, cuál sería el estatus ontológico de la virtualidad dentro de la realidad? Además, ¿cuáles serían las implicaciones funcionales, por ejemplo, de diseñar y utilizar redes sociales que sean soportadas por computadores cuánticos? ¿Existirían algunos cambios de forma o de forma, tomando en cuenta que estos computadores, por lo menos teóricamente hablando, en lo que va, es que pueden procesar de una manera muchísimo, pero muchísimo más rápida y unas magnitudes y manejar magnitudes de información tremendas en comparación con los aparatos que contamos actualmente, los cuales a su vez ya son aparatos de punta, ¿no? Y que pueden hacer cálculos de los bits de manera paralela, ¿no? Siguiendo un poco la metáfora de la combinación función-onda. Pero bueno, algunas otras son el que
consideramos que la mejor opción para avanzar en el conocimiento y estudio de las redes sociales, en este caso amplío de otros entes tecnológicos, sería mediante el criterio de los programas de investigación, en este caso siguiendo un poco a la CATUS, donde con un enfoque multidisciplinar los distintos especialistas, desde los ingenieros hasta los filósofos de la tecnología, podrían avanzar con base y en relación al trabajo de sus colegas y de la comunidad científica. Considero también esto relevante por lo siguiente. En el ámbito donde de algún modo trabajo, que incluye también los proyectos y proyectos tecnológicos, muchas veces pues se dan por supuesto muchos elementos y se responde a un solo criterio, ¿no? A un solo, en este caso, valor, que sería el económico. Y a veces tratando de minimizar los aspectos de la reflexión ética, filosófica, social y el impacto que puede tener no solo en esos aspectos, ¿no? Sino también culturalmente hablando y en la formación de la ideología o inclusive en los impactos que tiene sobre la forma en que procesamos nuestras cogniciones. Si pueden impedirnos pensar mejor o peor, inciden en cómo llegamos a pensar. Y en este caso, para el tema de los filósofos de la tecnología, sí sería importante que se imbuyan de la realidad del proceso de desarrollo de los artefactos tecnológicos, de las técnicas, de los laboratorios de innovación, de esos elementos. Tal vez algunas posturas dan algunas importantes intuiciones, pero si se analiza con un poco más de rigor, tiene muchos huecos. Y hablo como el caso de reflexiones sobre la tecnología y la técnica de ya clásicos como Heidegger o incluso la escuela crítica, ¿no? Sí hay elementos, como decía, intuiciones desde mi punto de vista muy importantes, como las de Ortega y Gasset, que habría también el camino para seguir manteniéndolas, pero hay que contrastarlas con la realidad de cómo se producen las tecnologías. Y pues bueno, eh, hasta ahí es el tema de la propuesta de la definición como tal y de algún modo lo que me ha ayudado a seguir esta investigación es la bibliografía que aquí planteo, que aquí pongo a consideración para que quien quiera pues la pueda revisar y seguir estudiándola y ahondándola. Esto me da cabida para agradecer una vez más por la oportunidad. Espero haber podido ser claro en lo que he pretendido y pues bueno, quedo abierto a los comentarios, las preguntas o alguna inquietud que pueda surgir. Les agradezco mucho.